Buenas noches amigos, soy César Combina y este es Tema de Fondo. Este domingo tenemos información muy importante para traerles a ustedes en relación a algo que durante todas estas semanas hemos escuchado hablar, el famoso terruqueo. Pero antes, quiero hacerles unos comentarios sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Vemos a un Pedro Castillo muy preocupado por buscar un equipo técnico, pero tenemos que contarles que desde la región Junín ya sabemos lo que ocurre cuando Perú Libre intenta reciclarse e intenta transformarse en algo que no es. Termina siempre con la misma historia, volviendo a sus orígenes, volviendo a Vladimir Cerrón. Ya lo hemos vivido en la región Junín y el caso más emblemático fue el año 2018, cuando el propio Vladimir Cerrón reclutó a un ex militante y ex candidato de Acción Popular, Carlos Curicinche, y a un fiel seguidor de la gestión distrital de Chilca, en manos de Fuerza Popular, Fujimorismo, el señor Carlos de la Cruz, para que se pueda hacer un pacto de amplia base, de ancha base por Huancayo. El resultado de esta ancha base fue la dominación total y sumisión total a los objetivos de Vladimir Cerrón. Por eso advertimos que todo intento de crear una posición diferente dentro de Perú Libre va a terminar siempre convirtiéndose en la misma historia, retornando a los orígenes y retornando a este líder Vladimir Cerrón Rojas. También en los últimos días hemos visto que había unas idas y vueltas con respecto a los debates. Finalmente el día de ayer se desarrolló el evento que había sido convocado por Pedro Castillo en Chorrillos, pero al cual no acudió. Vimos a una Keiko Fujimori que asistió y a un Pedro Castillo que terminó en Gamarra y que además, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de hoja de ruta, básicamente le dio la espalda a no solamente el debate, sino a todos los medios de comunicación a los cuales ni siquiera pudo atender. Se prometió una presentación de plan de gobierno, una presentación de candidatos, pero en realidad lo que hubo fue un desplante por parte del señor Pedro Castillo, quien dejó básicamente en total apertura a Keiko Fujimori para que presente sus ideas a la gente que fue al debate y que lo estaba sintonizando, y por otro lado un Pedro Castillo que no pudo presentar absolutamente nada en Gamarra. Vamos a ver unos videos para recordar lo que pasó el día de ayer. El candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente se corrió nuevamente. El señor Castillo, además, algo que yo rechazo, tuvo la intención de proponer hacer este debate aquí, frente al penal Santa Mónica, con el objetivo de herirme, de humillarme. Vamos a pedir que bajen las banderas, es lo que están solicitando las personas que están atrás. Y entonces la propuesta del señor Castillo no era hacer un debate presidencial, ni poder intercambiar ideas, ni confrontar nuestros planes, ¿no? Lo que él buscaba era maltratarme, era humillarme, pero yo le digo, señor Castillo, ahí también se equivoca. Es verdad que yo estuve acá, en este penal, anexo Chorrillos, más de 16 meses. 16 meses que pasé injustamente. Se equivocó, porque yo aquí en este penal pude sobre todo levantarme con más fuerzas. Y hoy estoy aquí, con esa fuerza de mujer, con la fuerza de madre, para decirle que no voy a aguantar sus maltratos, su actitud machista. Nosotros vamos a enfrentarlo. Y vamos a enfrentar cada una de sus propuestas, que significan una situación
de futuro terrible para nuestro país. Y aquí yo les pido que nos ayuden a transmitir no solamente lo que queremos hacer nosotros de Fuerza Popular para recuperar la salud de los peruanos y enfrentar la pandemia, para reactivar la economía, generando millones de puestos. Como dije hace unos segundos, no se entiende muy bien la estrategia del señor Castillo, porque primero convoca el debate, luego estando en la misma ciudad cambia su agenda, la agenda no se cumple y termina, nadie sabe qué haciendo, caminando por las calles de Gamarra. Estaba escapándose de la prensa, sin eventos, sin enviar un mensaje, básicamente sin rumbo, y es porque el señor Pedro Castillo es dueño de nada. No es dueño del partido, no es Vladimir Cerrón, no lidera la bancada parlamentaria, no lidera el partido a nivel de los comités, pero tampoco lidera su campaña, ya que ahora tenemos muchas voces a nivel de un coro terrorífico de la izquierda que tiene pues a Verónica Mendoza, al padre Arana, al señor Vladimir Cerrón, también a otros grupos de independientes, a un grupo Caviarón también, que en realidad lo están llevando, creo yo, al despeñadero. Vemos que el señor Pedro Castillo no tiene un rumbo y es muy preocupante que en las últimas semanas su estrategia se caiga a pedazos. Creo que además es importante destacar que no se puede seguir corriendo los debates y que todos los debates van a ser siempre sintonizados y muy importantes para la población para tomar una decisión. Vamos ahora a ver nuestro reportaje central, un reportaje que recuerda que la palabra terruqueo es utilizada constantemente para escapar de la historia, para escapar de la realidad y para no querer afrontar con decencia y con dignidad que como país vivimos una etapa de terror que se cobró miles de víctimas, que nos retrasó, que casi hace que el Estado peruano fracase y que además nos enlutó a nivel nacional. El terrorismo sí fue una etapa dura de nuestras vidas, pero sigue presente reciclado, reorganizándose, y no solamente con armas, sino también con ideas. Vamos a ver este reportaje para entender que el terrorismo continúa y no se pueden esconder con la careta de terruqueo. También debieran ser excluidos como se está excluyendo. Alex Pimentel durante la gestión de Perú Libre en el gobierno regional de Junín. Alex Pimentel es un conocido, trabajó algún tiempo en el gobierno regional Junín, ¿ya? No recuerdo en qué área estaba, y cuando lo conocí era un poeta, revolucionario, literato, de eso, ¿no? Para mí debe ser quizá un tema que la policía tiene indicios, quiere hacer una profilaxis política. Eso lo demostrarán finalmente las investigaciones, no nosotros. Pimentel se encuentra ahora en la clandestinidad, pero ya había sido capturado en el 2018 con material informático a favor de los terroristas Quispe Palomino. Este hecho es lo más actual de Cerrón y su cercanía con elementos del terrorismo. Sin embargo, el pasado de su familia también lo une a Sendero Luminoso. Incluso su madre, Berta Rojas, en recientes declaraciones llama a los senderistas como grupo político alzado en armas. Nada tenía que ver con ningún grupo político alzado en armas, con ningún grupo político alzado en armas. Según testimonios recogidos por el informe de la Comisión de la Verdad, Jaime Cerrón Palomino, padre de Vladimir Cerrón, es calificado como ideólogo de Sendero Luminoso dentro de la universidad. Entonces hemos escuchado pues a Pedro Castillo decir que no quiere presentar a su equipo técnico porque lo van a terruquear. Hemos escuchado a Vladimir Cerrón diciendo de que la prensa se dedica a terruquear y todo el mundo terruquea, pero ¿alguien se puede sentir ofendido cuando lo terruquean? ¿Alguien normal? ¿Alguien que haya luchado por la democracia se podría sentir ofendido? No, porque todos los que no somos terroristas y no combatimos y no convalidamos ninguno de estos actos, nos podríamos sentir aludidos. Quien se siente aludido, sin duda, es el señor Vladimir Cerrón, porque ha estado vinculado ideológicamente a estos grupos, pero además hemos presentado en este reportaje dos revelaciones. La primera, la vinculación laboral que tuvo y la contratación y la vinculación laboral que tuvo Vladimir Cerrón con Alex Pimentel,
que era un propagandista de Sendero Luminoso, actualmente, no hablamos de hace muchos años, hablamos de estos últimos años, y también el video de Pedro Castillo en un evento privado magisterial en donde se refiere al terrorista o seguidor de Sendero Luminoso, Alex Chamán, como doctor, y le dice: sí, usted que ha venido a visitar mi tierra muchas veces. Bueno, sería bueno que el señor Pedro Castillo nos cuente cuántas veces se ha visto y bajo qué circunstancias se ha visto con un promotor de las ideas senderistas. Pero nos encontramos el día de hoy con Pedro Yaranga, un especialista en temas de terrorismo, pero también Luis Yaranga, que se encuentra aquí con nosotros, que conoce el tema del narcoterrorismo, de terrorismo. Y mi primera pregunta sería, para aclarar a los televidentes, ¿Sendero existe actualmente en el Perú? ¿Cómo está, César? Mire, es que lo que pasa es que la gente se ha olvidado en el paso. El 2000, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se constituye y hace una investigación de los 20 años. Pareciera que para la gente, incluido algunos estudiosos que desde aquí adivinan lo que pasa en el país, entonces pareciera que hasta ahí llegó el tope y el resto no hay que investigar. Pero se olvidan en que una parte de Sendero Luminoso, que son los remanentes, que para confundir a la gente ahora se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, o sea, los Quispe Palomino, que comandan una importante franja en el BRAE porque va desde Ayacucho, Huancavelica y 2 provincias de la región Junín, Huancayo y Satipo. Toda esa zona controlan. Entonces ellos continúan alzados en armas, continúan asesinando a la gente, continúan cobrando cupos al narcotráfico, tal cual hacía Sendero Luminoso. Igual, cuando hablan de Sendero Luminoso y los Quispe Palomino dicen: no, los Quispe Palomino ya no son senderistas, ya no son terroristas, esos son narcotraficantes. Y algunos te dicen: no, ese es un clan, ese simplemente es seguridad del narcotráfico. Momentito, Sendero Luminoso, si es que no hubiera tenido relación con el narcotráfico, jamás pudo haber avanzado lo que avanzó. Recuérdese que hasta el 91, finales 91, 92, Sendero Luminoso estaba desesperado, secuestraban en Lima empresarios, hacían incursiones armadas en las comunidades. Por un tema de recursos. Por recursos, se llevaban los ganados de los campesinos pobres, los mataban, está en una desesperación, hasta que Abimael Guzmán analiza con su comité central y luego dicen: hay que entrar al Huallaga. ¿Y a quién envían? Al camarada Artemio, cuya jefa era María Clavo Peralta, que ahora ya es finada. Ingresan al Huallaga y hacen los primeros enfrentamientos con la gente de seguridad del narcotráfico. Pero finalmente se ponen de acuerdo y los senderistas se ponen a custodiar las pistas clandestinas y después reciben las compensaciones económicas. Y esas, las primeras compensaciones económicas, más o menos ha podido equilibrar los gastos de Sendero Luminoso. Después de controlar el Huallaga, ellos pasan a controlar el BRAE. Recuérdese que el 85, me parece que fue marzo 85, por primera vez acá en Lima, en el distrito de La Victoria, cae preso Víctor Quispe Palomino, el actual jefe de los remanentes del BRAE. Él venía con una delegación y estaba acompañado por la viuda del gran escritor José María Arguedas. Y estaba acompañado de otras personas. Caen, la policía los captura a 4 personas y los encuentra $50,000, ¿no? Que era la remesa que enviaba pues Artemio y que estaban llevando para entregarle a Abimael Guzmán. En ese momento, entonces, Víctor Quispe Palomino, que tampoco la tecnología no estaba muy avanzada, entonces él se identifica con otro nombre. Al día siguiente, un policía, pues ya ducho en el tema de investigación de terrorismo, lo vuelve a interrogar y él dice: yo soy Víctor Quispe Palomino. Pero no era novedad, pues, Víctor Quispe Palomino. Entonces dice: yo también soy miembro, pero a mí me han utilizado. Como que él había participado en Lucanamarca, al año siguiente había participado en la matanza de 117 campesinos en Soras, había hecho una serie de incursiones armadas y no dijo nada sobre eso. Simplemente por haber estado acompañando al grupo, entonces, como era de Ayacucho, lo detienen, estuvo pocos meses, él sale libre. Para ese entonces, Víctor Quispe Palomino comandaba el Comité Regional Cangallo Fajardo en Ayacucho, que era uno de los comités regionales más sanguinarios de la época. Pero él se viene a Lima, lo detienen
después de pocos meses sale de la cárcel, sale y no se va a su habitual lugar. Él se va a Ayacucho, luego se va a San Francisco, hacia el Braem, finalmente se va a Lene, que es la parte de Junín, Selva de Oro. Ahí estaba su hermano, ahí estaba su padre y se queda ahí. Y luego, finales 86 más o menos, ya Sendero avanza por la parte de la cuenca del río N, por seguridad. Porque en la parte de la Purímac los estaba combatiendo los comités de autodefensa, que no son rondas campesinas, ojo. Son comités de autodefensa. Comités de autodefensa. Las rondas campesinas nacieron en 1960 para enfrentar a los abigeos. Después se integran a los temas de seguridad ciudadana. En cambio, los comités de autodefensa más o menos nacen desde mediados del 82, poco a poco han ido fortaleciéndose con armas rudimentarias. Finalmente desalojaron a los senderistas de la parte de la Sierra Centro-Sur, es decir, ellos coparon toda esa parte y una parte de los senderistas se repliegan hacia el Bray y otra parte de los dirigentes se vienen hacia Lima. Consecuencia de eso es la captura de Guzmán en Lima y toda la cúpula principal. Entonces, desde el más o menos finales 85, 86 más o menos, recién se reintegran los quispe palomino en el río N. Pero como en el Sendero Luminoso es una regla, no es que tú has estado dirigente y te vas a reintegrar como dirigente, empiezas desde abajo. Es que ellos empezaron desde precombatiente, combatiente, poco a poco. Y es esta historia que, como tú dices, no tiene pues un día, 2 días, sino que son años, y son procesos es todo un proceso de años que la gente olvida y que además el propio Estado también ha olvidado, porque así como es una historia de años, es una historia que cambia con el uso de las tecnologías y con el uso de la forma de hacer propaganda, la forma de lucha, la forma de financiamiento. Justamente por eso hablábamos del caso, por ejemplo, de Alex Pimentel, ¿no? Que es uno de los que es propagandista de este grupo que ya se asienta en el Braem, ya más moderno, ya en la actualidad, ya vinculado al narcotráfico, en donde ya hay recursos, y se pone a utilizar las redes sociales, y Vladimir Cerrón teme, porque claro, es un trabajador suyo, vinculado a él hasta en las fotos de fiestas populares, como el caso ahí en Pucará, donde se tomaron una foto después de una fiesta, y lo llama poeta revolucionario, pero en realidad es un promotor y difusor de las ideas del Sendero Luminoso. Claro, eso tiene una explicación. En el 2009 salen los primeros documentos de estos remanentes, de los que hizo el militarizado Partido Comunista. Ellos hablan de un plan de expansión en el 2009. Ese plan de expansión era pasar del Braem a ocupar el Comité Regional Huallaga. ¿Quién estaba en Huallaga? Camarada Artemio. ¿Cuál era la estrategia? Llegar al Huallaga, asesinar a Artemio, retomar toda la organización Huallaga y luego ellos convertirse en el Perú en la representación del Partido Comunista del Perú. Eso no han logrado porque el Movadef, que también está muy bien organizado en Lima, en ciudades importantes, entonces se les adelanta y los estigmatizan como narcoterroristas. Y eso creció, narcoterroristas. Los analistas dicen narcoterroristas. Por lo tanto, a nivel internacional, o sea, para los comunistas, partidos comunistas del mundo, los Quispe y Palomino aparecen como narcoterroristas. Y como representante del PCP Sendero Luminoso, el Movadef. Por lo tanto, los apoyos internacionales no reciben ellos, sino Movadef. Esa fue como si fueran el brazo político y los otros más bien unos vendidos que se alinearon a la causa. El 2009 avanza una columna comandado por un camarada Artemio Alhuallaga. Llegan a Santa Rosa de Misoyo, en Tocache, y felizmente la policía se adelanta. En el 2010, a esas personas que había acompañado empiezan a detener paso por paso y también colateralmente a la gente que apoyaba. Por ejemplo, uno de Arequipa, que actualmente creo que está ya unido a la campaña de Vladimir Cerrón, y entre esos aparece Alex Pimentel, plan de expansión. Plan de expansión sinónimo de ocupar más territorio, pero después ellos vieron de que eso era imposible. Al 2010 sale detenido el mismo camarada Artemio por la policía, pero por las fuerzas combinadas, los trabajos continuaban, entonces dice plan de expansión sinónimo de hacer acuerdos con otros pequeños partidos, que ahí entra Perú Libre
y la gente relacionada a Vladimir Cerrón. Como consecuencia de eso, Alex Pimentel ingresa, recibe una capacitación, sale, otros aparentemente también después entran Bermejo y otras más personas. O sea, no son los únicos que han entrado. Y ahí aparece nuevamente el caso de un electo congresista de Perú Libre, que es Guillermo Bermejo. Así es. Que además, el día de ayer, la Fiscalía ha señalado de que va a continuar con este juicio y que ya tiene fechas y hora en el Poder Judicial. Pero, ¿quién es Guillermo Bermejo? ¿Tiene vinculación con este grupo? ¿Entra realmente al Braem a recibir este adoctrinamiento por parte de los Quispe Palomino? No es lo que yo diga o yo acuse. Él en una entrevista dijo que mucho antes, años antes, entran unos dirigentes de la Universidad de Huamanga. Quien los llevó, un tal Ulcer Pilpapaitán, que después se fugó de las manos de la policía, se fue a Bolivia, después se convirtió en asaltante de narcotraficantes, ¿no? Y hasta ahora no sé dónde esté. Y él dice que a Ulcer Pilpapaitán lo torturaron y como consecuencia de eso, Ulcer Pilpapaitán lo cuestionó, lo acusó a él. Pero no solo es él, son 4 colaboradores especiales. Dentro de esos 4 colaboradores especiales, al parecer 2 son personas que entró junto con él a los campamentos. Entonces las cosas están, y lo más peligroso y preocupante es que él recibe financiamiento de los Quispe Palomino. Y si recibe financiamiento de ellos, ¿dinero de quién es? Del narcotráfico. Es decir, ya estamos viendo dineros del narcotráfico hacia campañas regionales electorales. Entonces no hablamos de un Guillermo Bermejo que sea una persona que simpatiza ideológicamente con el marxismo-leninismo o que quiera, no sé, defender sus supuestos ideales, pero sino más bien hablamos de un operador político vinculado directamente a Sendero Luminoso y que el día de hoy tendría un pie en el Congreso. Lamentablemente, pero allí hay responsabilidades, o sea, responsabilidades en el Jurado Nacional de Elecciones. Si a todos los demás candidatos los agarran del pie, los sacuden así para investigarlos qué es lo que tienen, ¿qué ha pasado por ese lado? ¿Qué ha pasado con esos candidatos? Con el mismo candidato Pedro Castillo, que tampoco lo han revisado tan bien, ¿no? Entonces, y bueno, y en el caso del señor Bermejo, repito, es una versión de los mismos colaboradores eficaces, indican de que él recibía entre $1.000 y $1.500 de los Quispe Palomino para su desplazamiento en el Perú, por ejemplo, estar presente en todas las protestas de los cocaleros del Braem. Efectivamente, él estuvo presente en todas, salidas fuera del país, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, entrevista con las FARC, porque la pretensión desde siempre, lo que tenían los Quispe Palomino es contactarse con las FARC, porque ellos siempre consideraban que las FARC estaban muy adelantados a comparación de ellos en otro tipo de manejos militares, ¿no? Por ejemplo, derribamiento de helicópteros. De ahí es donde aprenden. No llegaron a contactarse antes, pero sí los enviaban capacitación vía YouTube. Dios mío. Entonces ellos utilizaron la tecnología para ir avanzando. Poco a poco han ido avanzando. Pero a lo mejor después en el camino, no sé si este contacto hubo. En todo caso, de acuerdo a los colaboradores eficaces, él sería la persona que se encargaba de ir y luego traer los mensajes. Bueno, tenemos a mí me gustaría seguir hablando de esto, pero es necesario también recordar que Pedro Castillo no es que sea, como siempre quiere escaparse y ser un externo en la fórmula de cuestionamiento, ¿no? Pedro Castillo también está inmerso en esta situación y lo hemos visto allí. Vamos además obviamente a hacer público este video que presentamos, que es un video en donde en una misma reunión Zoom durante la pandemia el año pasado comparte sala con Alex Chamán. ¿Quién es Alex Chamán y por qué sería tan peligroso esta relación, esta vinculación de amistad, de idas y venidas, de que inclusive ha ido a la tierra de Pedro Castillo a visitarlo? ¿Por qué sería que esto nos debería llamar la atención? Alex Chamán es mejor dicho, es integrante de Sendero Luminoso, porque no se sabe si es ex. Él se fue por estas cosas que pasan en el Poder Judicial. Él fue liberado después de haber sido capturado porque él era miembro de Socorro Popular. Recuérdese que hasta el año 92 Socorro Popular era un organismo de fachada, que en el camino iban creando, como el Movadef. Pero a diferencia de que esos años, conforme avanzaban, iban militarizando a grupos de fachada. ¿Para qué? Para que realicen atentados.
a tal punto que Socorro Popular, que en sí era un grupo de apoyo para dar asistencia a los presos, a los heridos, aparece dirigiendo los peores atentados, como el atentado de Tarata, dirigido por Marta Huatay, y Chamán era parte de ese grupo. Entonces la policía lo interviene, lo detiene, el Poder Judicial lo libera y ¡pum!, inmediatamente se va a Bolivia. Se va a Bolivia. Y en el 2012, fiel a sus ideales, él constituye nuevamente el Movadef en Bolivia y luego convoca a esta reunión. 2018 es esa reunión que tiene la parte del CONARE, el SUTEP, que ya con otra denominación va a los dirigentes que al mismo tiempo eran dirigentes del CONARE, que también es un grupo de fachada de la organización, Movadef, y dentro de eso estaba el señor Pedro Castillo en Bolivia, en un certamen importante internacional. Finalmente él sale gritando "Mar para Bolivia", o sea, no dijo nada de Perú, pero sí el tema de LOAS, pues, ¿no?, al tema de estos organismos de fachada, ¿no? Entonces se ve claramente que el video que vimos en Bolivia, hablamos del 2018, luego vemos este video de una conversación Zoom durante la pandemia, año 2020, y estamos a pocos meses de empezado el 2021 y Pedro Castillo mantiene estos vínculos. Hablamos de Vladimir Cerrón, hablamos del Movadef, hablamos de Perú Libre, hablamos de la gestión de la región Junín en donde estuvo Alex Pimentel. Creo que son muchos cabos y, como usted señala, el Poder Judicial tiene que hacer su tarea, pero también el Poder Electoral tiene que hacer su tarea para proteger a la democracia. Y es por eso bueno, quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy. No será la última vez que podamos tocar este tema, pero sí me gustaría irnos con una reflexión final. Ellos buscan participar en democracia, entrar al Parlamento para defender un ideal político, o quizás buscan este espacio para dinamitar el Estado, para sacar información, para cumplir otros fines que no son la democracia, sino que son su propia lucha armada y su propia conquista del poder. En una intervención el señor Vladimir Cerrón dijo lo siguiente, ¿no?, de que primero dijo que el socialismo nunca llega de pasada, llega para quedarse. Segundo, él dijo de que el maestro Fidel Castro dice que planteaba de que no siempre hay que llegar al poder a través de las armas. Eso es una posibilidad, pero también se puede llegar vía elecciones, pero para permanecer, no de pasada. Es decir, llegarían al poder para perpetuarse en el cargo y obviamente ya sabemos qué es lo que pueden aplicar luego, ¿no? El ejemplo de Cuba, el ejemplo de Venezuela. Más que Venezuela es el ejemplo de Cuba, porque quienes manejan Venezuela son los cubanos. Bueno, muchas gracias, Pedro, y vamos a seguir hablando de esto también en unos minutos con el almirante Cueto, elegido congresista de la República, y quien tendrá que compartir una y muchas sesiones con Guillermo Bermejo y otras personas. Pero una cosa importante para los próximos congresistas, que tienen una tarea importantísima, que hay que revisar toda la legislación y hay que poner en orden esas legislaciones. Esa va a ser la mejor tarea de los próximos congresistas. Muchas gracias, Pedro. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente.
Bueno, regresamos y nos encontramos en estos momentos con el almirante Cueto, congresista elegido por Renovación Popular y quien no solamente tiene ideas claras sobre la defensa de la democracia y la institucionalidad, pero también las tiene como representante, que es representante de las Fuerzas Armadas contra la lucha subversiva. Entonces, tener ahora a estas personas que ya hemos conversado con Pedro Yaranga, que están vinculadas, que siguen vinculadas, que inclusive son asalariadas de Sendero Luminoso en el Congreso, va a ser una gran batalla y espero, almirante, que usted y muchos demócratas lo puedan lograr por el bien del Perú. Buenas noches. Buenas noches, César. Gracias por la invitación. Realmente es un peligro, ¿no?, lo que estamos sufriendo en estos momentos. Ya tenemos varias semanas, de alguna manera, tratando de ver esta situación tan difícil en la cual nos están poniendo todos estos grupos radicales. Hay mucha gente que tiene temor. Yo confío en que la gente, de alguna manera, poco a poco se está dando cuenta de la cruda realidad, que no es solamente hacer caso a estos ofrecimientos populistas, que son copia fiel de lo que pasó en otros países, en los cuales realmente están en un infierno, ¿no? A pesar de que les ofrecieron, que es lo que hace siempre el comunismo, el paraíso, y terminan en un infierno. Pero hay que darle la lucha. Dentro de los cauces democráticos, siempre, no solo, y mucha gente cree que la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, vamos a salvar, no. Acá es un tema coyuntural, pero también es un tema de nación. El pueblo, palabra que tanto le gusta al señor Castillo, tiene que ver que no es solamente una parte de ella que somos la Fuerza Armada, que no somos más que ciudadanos que vestimos el uniforme y nos hemos dedicado toda nuestra vida a respaldar, a dar la seguridad, a cubrir la soberanía nacional, pero principalmente a respaldar lo que la Constitución y las leyes dicen. No es cuestión, como mucha gente cree, que si saliera el señor Castillo, que yo siempre voy a pensar y sigo pensando que no va a salir, en mi opinión personal, pero no es solamente un tema de la Fuerza Armada, es un tema básicamente de toda la población que está en contra. Yo no creo, yo me resisto a creer que la mayoría de la población está apoyando ese tipo de ideas trasnochadas que nos llevarían no solamente a mayor pobreza, sobre todo a la gente más pobre, ¿no?, sino a llevarnos a destruir el país. Exacto. Y justamente eso es lo que comentábamos con Pedro y presentamos en el informe especial, el proceso. Esto no es una guerra que se ha librado en un día, 2 días. Es un proceso y ellos, los marxistas-leninistas, lo declaran claramente. Es un proceso en donde hay batallas que se pierden y batallas que ganan y ellos buscan hasta el final hacerse del poder. Entonces, hay también distintos frentes. Así es. Ellos tomaron el frente armado, pero como también hemos hablado, el frente social y el educativo. Y es allí donde creo que también hay una tarea pendiente, porque no hemos sabido dar a conocer, muy bien han hecho los senderistas de infiltrarse en el sector educativo para meter sus ideas de odio, de división, de decir que uno es más pobre porque existe un empresario y destruir realmente ideológicamente a nuestra juventud. Pero el Estado peruano, ¿qué? ¿Qué cosa hicimos? ¿Qué cosa hemos dicho? ¿Qué cosa estamos haciendo? Inclusive vemos a instituciones democráticas donde hay pues abogados de senderistas. Es que hemos perdido la batalla, no de ahora, porque tú bien lo has dicho, una cosa es el sector o la guerra militar, que la perdieron en el 92 o terminaron de perderla, a manos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, de los ronderos, de los comités de autodefensa, de la población civil, que tomó armas juntamente con nosotros para vencer el terrorismo. Pero eso no era todo. Y ahí, como tú bien lo dices, el Estado, representado en muchos gobiernos, nos creímos ya
victoriosos. Los bacanes. Y fue un La error soberbia mata. que asumimos todos, porque no es solamente el tema educativo. Esto es un programa que ha venido haciéndose no solo en el Perú, basta ver toda la parte americana, para no hablar del mundo, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, que se ha armado una agenda mundial con la progresía, le llaman socialismo, pero todo termina en el comunismo. Entonces, ese programa que tiene otros sectores, tú has dicho bien, el educativo, porque no es solamente que se han infiltrado ahí, se han infiltrado en todas las instituciones. No te olvides que el comunismo no tiene tiempos. Para ellos el tiempo es una cuestión relativa. Si tienen que demorarse para llegar a su objetivo 5, 10, 20, 30 años, lo van a hacer. Así está, esa es la política que viene desde la época de Gramsci, que ya no es que sigan... El título es marxismo, leninismo, maoísmo, Todos los sismos. Todos los sismos que pueda. Y encima, entre ellos, si estudian un poco, son contrarios, porque el leninismo era totalmente opuesto al maoísmo, porque eran, si bien tenían base el marxismo, pero una cosa es la burguesía, ya ves el leninismo, para empobrecer y someter a la clase pobre, y el maoísmo es justamente los pobres, ¿no?, que van en contra de la burguesía. Y estaban encontrados. Y ya bueno, el pensamiento Gonzalo es del campo de la ciudad, y bueno, hay todas unas vertientes que son cosas teóricas llevadas a la práctica justamente por este comunismo que nos ha estado poco a poco cambiando la historia, tomando las instituciones, infiltrando a gente durante mucho tiempo para que se dé la situación como ahora, donde ellos pueden manejar y creen, y yo espero que no, porque se ha encontrado una clase media que no es la clase media de Chile, que no es la clase media de Colombia, que es una clase media pujante, que ha salido de la pobreza en los últimos 30 años y que hoy está viendo cómo el peligro del comunismo puede cambiarle la vida. Y nuestra tarea no es solamente ahí, nuestra tarea es hacerles ver a la gente que hoy por hoy está siendo engañada por estos comunistas. No crean en todo lo que le dicen estos señores, ¿no? Así como hemos escuchado al señor Castillo, que sale, habla, que en realidad es un mascarón de proa de las ideas trasnochadas del señor Cerrón y compañías, que tienen empuje del señor Morales, Maduro, sabe yo, sí, también de Cuba. Son todos, es una élite de ellos que solamente buscan tomar el poder porque no les interesa realmente el país. Exacto. No les interesa el país. Ellos quieren tomar el poder. Y son, como usted ha señalado, ellos son atemporales, su lucha puede ser por 50, por 100 años, y luego cuando además infiltran a las instituciones, infiltran toda la sociedad y comienzan con estas frases para limpiarse, como la palabra terruqueo. Por eso le pusimos en el reportaje terruqueo, la palabra preferida de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo. No quiere mostrar a su equipo técnico porque lo terruquean. Así es. No lo quiere mostrar a tal persona porque lo terruquean. No me terruqueen, yo soy rondero. Entonces, un rondero de verdad, alguien que ha sufrido, alguien que ha luchado en el Comité de Autodefensa, no se siente terruco, pues. No se siente terruco porque ha luchado contra esta gente. Entonces, han utilizado... Y son los primeros que han salido a defender. Son los primeros que han salido a defender. Entonces, han utilizado esta careta del terruqueo para infiltrar y para hacerse como las víctimas. Pero en realidad, ellos son los victimarios. Y hablábamos también del caso de educación, pero hablábamos también de el propio Jurado Nacional de Elecciones. Terrible. Y la propia RENIEC. Hace unos días presentamos información, bueno, que Dina Boluarte, la candidata a vicepresidente, que trabaja ahí, es jefa de la oficina en Surco, en el Óvalo Higuereta, pero además resulta que la esposa de Vladimir Cerrón tiene un DNI con datos falsos. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones se hace loco, no quiere debatir, no ha permitido que gente vinculada a Sendero Luminoso postule, y mientras tanto el RENIEC también podría estarle dando DNIs a cualquiera. ¿Cuál es el reto que tiene el nuevo Parlamento, en donde van a estar ustedes, en donde va a estar Alianza para el Progreso, donde está Fuerza Popular y otros grupos democráticos, para dejar las banderas
los colores políticos de lado y tener una agenda de lucha real contra este mal que nos ha infiltrado? Mira, César, yo voy a partir tu pregunta en dos partes. La primera, respondiendo a lo que me dices, nosotros vamos a enfrentar todo esto. Vamos a arrogarnos la posibilidad de enmendar lo que durante muchos años nosotros mismos no hemos presionado a los congresos o a los gobiernos para que hagan o leyes o reglamentos o cambios que no permitan nunca más que gente vinculada de alguna manera así haya pagado su condena. Terrorismo, corrupción, violaciones, asesinatos y otros delitos graves como eso, jamás puedan entrar a ningún estamento público, y entre ellos el Congreso. Cosa que ahora, usando sus artimañas y teniendo una democracia como la nuestra, que es débil, desgraciadamente, esté pasando esto. Y si a eso le sumas que tenemos ahora hemos enterado, bueno, ayer me he quedado impresionado, yo no sabía, ayer o anteayer cuando ha salido el señor Beto Ortiz con todo este informe de la vida del señor Salas, que está demostrado además con documentos, que ni siquiera ha debido jamás. Ahora entiendo por qué cuando trataron de poner a otro presidente o jefe del Jurado Nacional de Elecciones, hubo toda una movida, empezando por el señor Vizcarra, que obviamente, como buen comunista, porque es comunista, ¿no?, impidió de que saliera, no me acuerdo el nombre del otro que estaba propuesto, para que pusieran a este señor, que tiene pues toda una vida, ¿no?, desde sus inicios, encerrada o enmarcada dentro del comunismo, y que hoy por hoy se entienden muchas cosas. Le hizo la vida imposible a varios, a otros. A varios, además, no pocos. Sacó de carrera a otros tantos. A otros tantos. El PPC de Lima se cayó. El APRA trató de sacarlo de camino a Rafael, ¿no? Pero sin embargo, se le pasearon ¿no?, la gente esta que tiene... Los camaradas que están ahí. A inscribirse. ¿No? Le permitió que siga en carrera el señor Vizcarra. O sea, por Dios, o sea... Y ahora entiendo y entendemos por qué nos está llevando a su debate a Keiko el día 30 en Arequipa, donde sabe que mayoritariamente es gente, desgraciadamente, ¿no?, lo digo con pena porque yo he ido muchas veces por el sur y sé lo valioso, y sé que la gente es valiosa allá, pero bueno, tienen su inclinación y ha aceptado Keiko sabiendo a lo que se pone, pero ya sabemos por qué está yendo para allá. Entonces, no es solamente esto, ¿no? O sea, la gente misma que está en la OMPE, todo lo que ha pasado en la primera vuelta, el hecho de que a los adultos mayores los pusieron de carne de cañón adelante. No llegar a la gente, hay muchos reclamos, bueno, ya Rafael ha presentado y los otros medios también, ¿no?, una serie de irregularidades que espero que ahora la señora Keiko con toda su plataforma estén atentos a que no le vuelvan a hacer, ¿no?, este tipo de jugadas irregulares. Esperemos que no. Y todas las demás fuerzas democráticas vamos a estar atentos y vamos a estar vigilantes de que no suceda esto. Entonces, todo esto de acá está armado desde hace muchísimo tiempo. Tú ves la tendencia no solo del jurado, de la OMPE, de la misma judicatura, del Ministerio Público. O sea, hay demasiados inputs y uno no puede taparse pues, los ojos con una venda diciendo no, todo está bien. Los estamentos de inteligencia, ¿dónde están? O sea, todos los días, si tú ves los troles que sacan este Perú Libre, que son troles realmente, porque tú ves ahí los seguidores son 4 o 5, pero son troles. O sea, es un aparato de operaciones psicológicas que están permanentemente insultando, amenazando, amén de que tú debes haber recibido también información de mucha gente en las zonas alejadas que están recibiendo visitas de personajes, ¿no?, algunos extranjeros, por eso que es importante que inteligencia, espero que esté trabajando en eso, donde los amenazan, primero los conminan, le dicen, no, tienes que votar por el lápiz, dicen, no, que los amenazan, te quemo tu puesto, vengo después y te hago esto, te hago el otro. O sea, llega esa información. Lo que pasa es que, como yo le digo a muchos que me mandan esa información, fílmenlos. O sea, ármense de valor y si vienen, fílmenlos para empezar a tener pruebas
de justamente ese tipo de amenazas, que es muy normal en este tipo de gente. Pero ahí hay justamente una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que usted me señala? Yo soy de la selva central, por ejemplo, de Chanchamayo, y sabemos que ahorita en las zonas altas de Codo del Pozuzo, de Villarrica, de la parte alta de San Chirio Palomar, que ya es San Luis de Shuaro, están elementos terroristas entrando casa Así por es. casa. Y eso lo sabemos personas claro, vecinos que me escriben, que me escriben por el WhatsApp, pero... Y Tienen las miedo. fuerzas del orden Así es. y los tenientes gobernadores, los subprefectos que representan al gobierno nacional, ¿qué están haciendo? Seguramente ¿Dónde los están? tienen amenazados, o sea, que no te extrañe. Y tenemos que defender a las personas que son el Estado, porque recuerden que, y este programa también lo están viendo vía televisión en Tarapoto y en San Martín, vía cadena televisión en el Valle del Mantaro y en toda la región Junín, y vía Incavisión en Cusco. Acuérdense, los que eran un poco mayores y los que todavía no éramos mayores, pero tenemos algo de memoria, que nos sacaban de las chacras, que nos sacaban de las casas, y que si tu papá era alcalde, regidor, teniente alcalde, gobernador, subprefecto, lo mataban. Acuérdense. Entonces no podemos caer en el miedo, hay que actuar. Y justamente sobre eso, almirante, hay una comisión en el Congreso de la República, que es la Comisión de Inteligencia. Así es. Es una comisión que es vital porque obviamente es el nexo entre el servicio de inteligencia, el Estado peruano y el Parlamento para generar una situación de control y de compartir información. Esta comisión se elige una vez cada 5 años. Así es. Yo estoy proponiendo de que esta comisión no pueda ser integrada por personas que estén vinculadas, investigadas por el narcotráfico. He visto. Pero no solamente para saber qué opina usted, sino que qué otras cosas se podrían hacer desde el Parlamento para intentar, porque ya estamos infiltrados, intentar parar esta infiltración. Mira, yo y aprovecho en agradecerte porque he visto tu iniciativa y me parece espectacular, porque nos va a ayudar. Eso nos va a evitar que otros de ese ingresen, pero ya en el Congreso esperemos que los entramos, porque yo tengo toda la intención de ingresar a esa comisión, para evitar que información tan sensible que tiene que ver con la seguridad nacional se pueda filtrar a través de gente que es tan radical y que, por ejemplo, el señor Castillo, yo no le he escuchado hablar absolutamente en el tema de narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico y mucho menos en el tema del terrorismo. He escuchado a uno de sus supuestos, a uno de estos posibles congresistas que abiertamente ha dicho que no, la DEA se va, que vamos a retirar las Fuerzas Armadas del Brain y cosas por el estilo. O sea, quieren dejar o convertir al país, como es Bolivia, prácticamente un narcoestado. Entonces, esos peligros se pueden y se deben de conocer inicialmente en esa comisión de inteligencia, para, como información de inteligencia, poder alertar al Ejecutivo para que a través de las fuerzas del orden tomen acciones. Pero si tú vas a tener esa información, que es delicada, porque esas son, lo debes saber, estás en el Congreso, esa comisión siempre sesiona en forma reservada. No van ni los asesores. O sea, esa información que es privilegiada se informa al Ejecutivo para que a través de sus ministros de Defensa, Interior, entonces se tomen acción y se hagan labores de inteligencia y después operaciones para poder, digamos, cubrir a la población. Pero si tú lo vas a recibir y después sabes que inmediatamente, ¿no? Es como avisarle al ladrón, oye, ya saben que vas a robar. Entonces, ¿no? Ya no voy a robar. Pues, además, alguien que como el caso de Guillermo Bermejo, sí, ni siquiera está siendo investigado, no sé, pues por haber participado ideológicamente, sino que por haber recibido plata, por ser trabajador de estos delincuentes. Y que hay informes, yo he visto los informes que ha presentado el Ministerio del Interior, la Dirección contra el Terrorismo, que tiene la información completa, ¿no?, de muchos de ellos, y gente más que está ligada a este partido Perú Libre, ¿no?, la tienen ahí. Por eso a mí me llama tremendamente la atención que el actual gobierno, aparentemente, no lo digo porque no me consta, quiero pensar que están trabajando, ¿no?, para evitar que pasen todo lo que estos están promoviendo ahorita, estamos ¿no? viviendo, almirante, en un momento parece que vivimos en otro país, en una pesadilla, porque inclusive, y vamos a escuchar en estos momentos un audio, inclusive desde la prisión se están dando órdenes y mensajes. Vamos a escuchar el audio que se ha filtrado de Antauro Humala. A ver. Ayuden a analizar y decidir. Lo otro es, puedo regresar al ejército. ¿Ya?
¿ya? Mi promoción agarra el comando del ejército en 2021, el próximo año. Entonces ya hay un juicio pendiente de retorno al ejército y ahorita que manejamos el ejecutivo simplemente el ejército se allana. Hay otro escenario también bonito. Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controlada la Fuerza Armada va a salir un Pinochet. Y de ahí López Aliaga va a estar estimulando eso. La Marina de Guerra está recontra preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario. Se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada. Y la extrema derecha está desesperada, empezando por Porgis. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El próximo año tengo mi promoción y se pega por 2 años a 3 años a comandar el ejército, ¿ya? Entonces es la promoción de Antauro Humala la que va a ser comando el ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. Yo quiero aclarar que aquí no hay ninguna idea de golpe, no hay nada, porque los que creemos en la democracia, creemos en la democracia. Y quien además cree en la democracia se somete en las reglas democráticas. Y yo he apoyado un candidato, usted ha apoyado otro candidato, terminó la primera vuelta y ahora nos toca reconocer los resultados electorales. Así funciona, pero hay gente que tiene todavía en su mente la idea del complot y de dar golpes de Estado cuando no les va como a ellos les conviene. ¿Qué opina usted de este audio que se ha filtrado y que creo que todos los medios han informado, pero que además a mí me preocupa de cómo se ha filtrado si hay alguien que está en prisión? Pero para que veas que todas estas cosas se filtran, porque no sé con quién hablaba, pero estoy seguro que por ahí ha salido el filtraje de esta información con oscuras intenciones, por supuesto, ¿no? Pero independientemente de eso, primero que este señor Antauro pues se arroga como si él fuera el salvador de no sé qué y que tiene él el control, tampoco sé de qué, ¿no? Porque para empezar, habla de que ahora tienen el poder, me imagino que está pensando en que ya Castillo ganó y que solo él puede controlar la Fuerza Armada, o sea, la soberbia total. Empezando que él no tiene a nadie en el ejército. Yo he hablado con algunos generales y lo han repudiado totalmente. Ninguno, ni siquiera sus 2 compañeros, porque solo quedan 2, bueno, 3, porque uno ya pasa de baja ahora a fin de año y quedan 2, que son el número 2 y 3 del ejército, que no tienen, creo yo, no me voy a robar las palabras de ellos, pero estoy seguro que, por lo menos por la gente que yo he podido conversar, no tiene nada que ver con este señor. No, pero además en los hechos no han hecho nada que pueda suponer eso, ¿no? He visto también comunicados que han sacado y gente relacionada en el ejército que lo repudian totalmente a este señor Antauro Humala, o sea que, y dice que le tiene miedo a la Marina. Bueno, está bien que le tenga miedo a la Marina, pero eso no significa que la Marina va a dar un golpe. Yo ayer lo he dicho en repetidas oportunidades. La Marina y las Fuerzas Armadas, pero principalmente la Marina, que es la institución que ha tocado a la cual yo pertenezco, solo le debe respeto, obediencia a la Constitución, a las leyes. Y todo lo que eso signifique, como tú has dicho, el gobierno legalmente instituido, quien sea que gane, las instituciones armadas son respetuosas de eso, ya no hay los golpes de Estado. ¿Qué más quisiera este señor? Muchas gracias, señor, nada que ver. Señor almirante. El tiempo nos ha ganado, siempre tiene el programa para venir y sobre todo para hacer una tribuna democrática en donde nuevamente le decimos a los ciudadanos que su voto cuenta, que no podemos retroceder en ideas trasnochadas, sanguinarias, que han causado muertes, sino que más bien miremos al futuro y consolidemos la democracia que nuestro país se lo merece. Buenas noches, hasta el próximo domingo.